Hola amigos, bienvenidos a su podcast Red Privada, el lugar donde estaremos viendo las pequeñas historias, las historias ocultas y todas estas historias que no nos han contado en nuestro México. No nos quedaremos solo con la historia oficial, como siempre. Aquí estaremos viendo todo lo oculto, todo lo sabroso, todo lo que casi no te cuentan. Y bueno, amigos míos, como cada semana, están con Irving Rivas, presentador, guionista, productor y demás de este programa. Nos acompaña nuestro gran amigo Ángel Esquivel, Hola, un gran hola. creador, un gran ingeniero, un gran amigo realmente. Mi amigo, mi hermano. Ángel, ¿cómo estás? Bien, bien, aquí aprendiendo más historia cada podcast y esperemos seguir así durante mucho tiempo. Estaremos mucho tiempo más, amigos. Y más adelante les estaremos dando algunas noticias nuevas, algunos capítulos de estreno a lo mejor, algunos bloopers, algunos capítulos especiales, incluso algunas pláticas banqueteras con ustedes, amigos míos, fuera de aire. Y bueno, amigos míos, una semana más en nuestro podcast. Eh, Como cada semana estamos realmente halagados de que estén escuchándonos, estamos realmente gustosos de estar aquí con ustedes. Y bueno, ¿de qué estaremos hablando esta semana, amigo Ángel? De una de las eh, ciudades más importantes al final, antes de que llegara la conquista, obviamente, Tenochtitlan. Una de las ciudades más importantes, una de las ciudades que si te dicen, dime algo de México, seguramente es lo primero que dicen, lo primero que reconocen, además de las culturas mayas, dicen, Tenochtitlan, mexicas, aztecas. Y bueno, precisamente de eso se va a tratar el primer capítulo de Tenochtitlan. Así es, amigos míos, volvemos a este formato donde estaremos contando parte de la historia porque es bastante extensa, bastante, realmente va a ser el resumen del resumen, porque hablar de Tenochtitlan nos llevaría semanas incluso. Y bueno, ¿qué estaremos viendo el día de hoy, amigo Ángel? Uf, pues iniciemos con el mito, primero de cómo inicia esta gran ciudad, eh, porque tiene muchas enigmas, porque sabemos que ellos vienen desde el norte, de un lugar llamado Aztlán. Recordamos esto. Sí, Eh, Aztlán, según lo que describen los mexicas, es un lugar donde habitaban aves blancas, que casi todo era blanco, el lugar digámoslo de las así. garzas se llamaba. Ajá, donde había garzas blancas y todo eso. Y que de pronto llega Huitzilopochtli y les dice, eh, quiero que ustedes se asienten en un lugar donde yo les diga, y comienzan su travesía. Como sabemos en los antiguos podcasts y los antiguos videos que hemos hecho, ellos se quedaron cierto tiempo, por ejemplo, en Tula, se quedaron en Teotihuacán, y ahí vimos que, aparte de tener a su dios principal, que era Huitzilopochtli, aprendió sobre los demás dioses. Así es, y eso será un punto importante. Así que vamos a meternos de lleno en el tema, empezando como siempre por el mito. Y en este caso, como nos comentaba mi amigo Ángel, vamos a tener que retomar capítulos pasados, especialmente el capítulo de Huitzilopochtli. ¿Por qué? Pues bueno, esto es debido a la, digamos, historia de origen que nos cuentan sobre el pueblo mexica, también conocido como pueblo azteca. Sin embargo, esta descripción solamente va a ser específica durante un cierto periodo de tiempo, precisamente desde que inician su peregrinación desde Aztlán, desde el lugar de las garzas. Vámonos por partes. ¿Qué es Aztlán? Bueno, Aztlán ha sido definido por varios arqueólogos, por varios historiadores y por demás gente del tema, precisamente, como el lugar de las garzas, y se han dado unos ciertos acercamientos a de dónde vienen. Pues bueno, principalmente podemos saber que vienen del norte.
Esto está reflejado en lo que es conocido como la tira de la peregrinación o código boturini. Este es uno de los códices antiguos, amigos, más completos y más representativos del pueblo mexicano como tal, especialmente de las culturas centrales, como es nuestro gran Tenochtitlan, como es la Ciudad de México actualmente y parte del Estado de México. Así que, bueno, ¿qué dice la tira de la peregrinación? ¿Qué nos explica? Pues bueno, tiene como principal objetivo mostrar la ascendencia chichimeca de los mexicas. ¿Qué quiere decirnos esto? Que ellos eran descendientes de tribus chichimecas, y esto ha sido, digamos, ha sido refutado, ha sido aceptado por los historiadores. Sin embargo, los mexicas son los que llegan diciendo que son descendientes de los teotihuacanos. Y esto será porque en su camino desde la mítica Aztlán, que realmente aún no ha sido completamente conocido el lugar, sin embargo, por su ascendencia chichimeca, se cree que puede estar entre zonas como Zacatecas, puede estar en zonas, digamos, un poquito más del Bajío Occidente o del norte de México. Es a partir de aquí que sus tierras, relatan ellos, que se empiezan a secar. Y esto, amigos míos, será un poquito reflejado en el mito de Huitzilopochtli. Que, amigo Ángel, si les parece bien, voy a volver a contar ese mito. ¿Por qué? Número uno, porque al hacer esta investigación encontré que hay aún más de lo que les contamos ese día. Hay una segunda parte, digamos. Y porque así nos ayudará a refrescar nuestra mente y a tener un poquito más claro por qué era tan importante Huitzilopochtli. Así que, amigos míos, vamos a volver a retomar esta gran historia de Huitzilopochtli. Realmente el día de hoy me voy a apoyar en mi libreta de notas, que es donde tenemos todas las informaciones, todas las investigaciones de estos grandes temas. Y bueno, Huitzilopochtli. ¿Quién era Huitzilopochtli? Como ya dijimos en capítulos anteriores, y para no hacérselas tan largo, era el tercer o cuarto Texcatepotla, si no mal estoy, hermano de Quetzalcóatl, hermano de precisamente de Texcatepotla, y hermano de hermano, si no mal recuerdo, del dios Xipetotec. Eran los cuatro Texcatepotlas: Texcatepotla rojo, azul, blanco y negro. Y bueno, nuestro gran amigo Huitzilopochtli era el Texcatepotla azul. Sin embargo, su significado en cuanto al nombre, en cuanto al analizar la palabra, realmente quiere decir colibrí zurdo o colibrí de izquierda. Será a partir de este animal que se ha representado en figuras, se ha representado en imágenes y tenga como una especie de animal significativo. Bueno, este dios principal de los mexicas es quien les va a ordenar la migración de Aztlán. Y esto viene precisamente en la historia de su nacimiento. Cuando recordemos que la diosa Coatlicue era esposa del dios Mixcoatl. Un día ella estaba barriendo un templo, se desconoce si por caridad o por castigo. Está barriendo, está haciendo un templo. También se presume que era su actividad diaria. Un tanto como nosotros cuando nos podemos trapear nuestra casa, Dios mío. Pero ella iba a trapear el templo. ¿Por qué? Porque este templo estaba un poquito orientado hacia el dios Mixcoatl. Y bueno, será durante esa actividad que encontrará una pelota de plumas de unos colores vibrantes en rojo, amarillo y azul. Al ver la hermosura de esta pelota de plumas, ella decidirá esconderla en su falda de serpientes. Sin embargo,
Los mitos, amigos míos, la mitología es de parte de quien entra. Quien está entonándola va a tener el poder de la palabra y muchas veces le van a llegar a hacer cambios. Así que, dependiendo en dónde busquen, será cómo se los cuento. Porque también se le dice que esta pelota no se la guarda precisamente en el cinturón de su falda de serpientes. ¿Por qué? Porque se le podría caer fácil, sino que realmente la guarda en su entrepierna, en su vagina. Y cuando llega a casa, empieza a buscar su pelota de serpientes para poder examinarla a más detalle, para poder verla, y descubrirá que ya no está. Y sin embargo, a las 3 semanas, tiene una panza de embarazada de 3 meses o más. Y es que esta pelota es realmente la que se convertirá en el dios Huitzilopochtli. Y será desde el vientre de su madre que ella empieza a hablar con ella. ¿Por qué? Porque, bueno, en el caso de Huitzilopochtli, en el mito mexica tiene varios hermanos. Realmente tiene 401 hermanos y hermanas, también conocidos como los surianos, y una de ellas va a ser la más representativa. Va a ser la diosa Coyolxauhqui, pues ella va a ser la que dé el plan inicial para asesinar a su hermano, para asesinar a Huitzilopochtli, ya que todos los hermanos consideraban una gran ofensa que su madre estuviera embarazada, y esta vez no por su padre. Estamos hablando de una ofensa de, digamos, de orgullo hacia la familia, una ofensa de que se decía que estuvo con alguien más que no era su esposo mixto. Aparte, 400 hermanos, 401, ya es demasiado. Un hermano más podría llegar a complicarlo. Y bueno, realmente él no fue el que lo complicó, fue su hermana Coyolxauhqui. ¿Por qué? Porque ella no solamente quería matar a su hermano, quería matar a su madre, querían cometer mates. Ellos querían destrozar a su hermano por completo, y si su madre no lo permitía, destrozarle ella también. Así que Huitzilopochtli, al ver tan cercano el peligro, saldrá expulsado, y para su sorpresa, cuando se hace la luz, Huitzilopochtli estará en su forma más formada, en su forma más adulta, completamente lleno de músculos, empuñando su espada llamada Xicuatl, la serpiente de fuego, una especie de Macahuitl que se podía convertir en Atlatl, que también era una serpiente de fuego. Será con esta espada y con Xicuatl que logren matar a todos sus hermanos y desmembrar a su hermana Coyolxauhqui. Sin embargo, Huitzilopochtli, al ver tan afligida a su madre, le dirá que para que no esté tan triste, dejará que vea a sus hermanos ya. Así que tomará cada pieza de sus hermanos, los desmembrará y los aventará al cielo. A su hermana Coyolxauhqui la formará en una especie de círculo, creando la luna y siendo él el sol, dando la representación de que cada día está atrás de ellos, está persiguiendo. Y bueno, hasta aquí es donde nos habíamos quedado en el capítulo de Huitzilopochtli. Sin embargo, al hacer la investigación encontramos una segunda parte, una especie de seguimiento del mito. Y ¿será que realmente su madre, aunque los puso en el cielo a sus hermanos para formar las estrellas y la luna, no estará tan contenta? La diosa Coatlicue lo mirará incluso con desprecio y con aborreciéndolo. Será Huitzilopochtli quien un día vaya a dormirse y al despertar se encuentre con un sacerdote maya, con un sacerdote azteca, perdón. Se encontrará con él en un templo hecho de paja. Este sacerdote responderá al nombre, amigos míos, de Tenoch. Le comenzará a contar sus penas, le comenzará a contar sus penuras de su pueblo.
Y es que este pueblo azteca estaba empezando a quedarse sin tierras fértiles, estaba empezando a quedarse sin agua, escasear todo lo que necesitaban para vivir. Y en su sabiduría que tenía el dios Huitzilopochtli, les recomendará emigrar de zona, les recomendará iniciar su peregrinación, por decirlo de alguna forma. ¿Con qué hecho? ¿A dónde se dirigirán? Pues bueno, él les prometerá una tierra vasta, una tierra de abundancia, y dará un sincretismo muy grande, amigos míos, porque será precisamente durante esta peregrinación que les dirá que encontrarán un ave, un águila, precisamente, posada sobre un nopal en medio de una isleta, comiéndose una víbora. Y bueno, este es precisamente el mito que viene reflejado en la tira de la peregrinación, el mito de cómo ellos empiezan a salir de Aztlán. Y será a partir de este momento que se salgan de Aztlán hasta que lleguen al Valle de México, que todavía pueden ser llamados aztecas. Sin embargo, llamarlos aztecas después de este momento que entran al Valle de México sería un tanto erróneo históricamente. Sin embargo, regresando un poco al sincretismo del águila y la serpiente, también se dirá que es una metáfora para la forma en que está el paso cenital en esta zona, es decir, el paso del sol y de la luna. Así que, amigos míos, este va a ser el inicio de Tenochtitlan. Este va a ser el sincretismo que ven ellos, este va a ser su especie de forma de decirle al mundo: yo soy descendiente de una etnia grande, yo soy descendiente incluso de dioses, porque en su paso se encontrarán con la gran Teotihuacán y serán precisamente ellos quienes le den este nombre. Tomarán figuras para sus rituales, tomarán figuras para sus propios templos, incluso durante esta etapa de pueblo nómada, de pueblo bárbaro, se dirán descendientes de teotihuacanos para tener una especie de valor en la sociedad. Es una especie de cuando llegas, dices: yo soy hijo de tal, y tuve tal familia en tal lado, y somos de abolengo. Es lo que ellos querían hacer ver. ¿Por qué? Porque están llegando a una zona completamente desconocida, están llegando a una zona donde no eran tratados como civilizaciones muy inteligentes, puesto que los veían como una tribu, un pueblo bárbaro. A tal punto, amigos míos, de que no serán ellos quienes lleguen por cuenta propia a formarse en el centro, más bien en un costado del lago de Texcoco, sino que serán empujados. Y bueno, amigo Ángel, ¿qué te parece este mito, esta historia de la tira de la peregrinación y del mito de Huitzilopochtli? Pues es muy interesante. Recordemos que lo que es Huitzilopochtli, su historia, como podemos ver por ejemplo, en el video completo que hicimos con él, es un ser importante. Tú mismo lo has dicho, es un Tezcatlipoca, es el tercero, digamos. Recordemos que si vamos con otras historias, nace Quetzalcóatl y Tezcatlipoca, pero Tezcatlipoca muere y revive 3 veces, y para formar los 4 puntos cardinales. En la travesía de los aztecas hacia lo que es actualmente la Bahía de México, también es muy importante ver su trayectoria. O sea, llegan a lugares donde eran concentrados religiosos y económicos. Recordemos que en sus épocas doradas de estas ciudades donde ellos llegan eran muy importantes. Y ya llegando a lo que es Valle de México,
ellos, aparte de ver el simbolismo que representó Huitzilopochtli, también se nota que no están solos. O sea, en ese valle hay varias pequeñas ciudades. Entre ellas es lo que es el imperio de Azcapotzalco. Y precisamente, amigos míos, este imperio de Azcapotzalco será uno de los que más tenga importancia para la formación del imperio mexica. Y no solamente ese, sino también el imperio de Tlatelolco y demás imperios cercanos. Porque, como les digo, ellos llegan sin nada, llegan en ceros y a formar una civilización completamente nueva. Y bueno, precisamente nos dimos a la tarea, amigos míos, de buscar su formación. Y es que, ¿recuerdan este sacerdote llamado Tenoch que les conté hace un momento? Pues bueno, será él quien dé el inicio de lo que será el Imperio Mexica. ¿Por qué? ¿Quién es Tenoch? Bueno, Tenoch era un sacerdote, fue el último, y a ver si no me trabo esta vez, amigo Ángel, Cuauhtlatoani, perdón, de los mexicas. ¿Qué era un Cuauhtlatoani? Pues bueno, digamos que eran los tlatoanis, pero del momento en el que esta civilización mexica era completamente teocrática. Es decir, su sacerdote principal también era el gobernante principal. Mezclaban la religión con su gobierno. Y es que a final de cuentas fue precisamente su religión quien nos trajo hasta el Valle de México. Tenoch nace en 1291, cerca del bosque de Chapultepec, en lo que hoy es la Ciudad de México. Los mexicas precisamente se dirá que descienden de 7 linajes. Y esos linajes serán salientes de la región de Chicomostoc, lugar de las 7 cuevas. Y aquí es donde podemos hacer una aproximación al lugar de donde viene. Porque bueno, si uno de los linajes viene de Chicomostoc, lugar de las 7 cuevas, y también dicen que vienen de Aztlán, pues bueno, arqueológicamente tal vez podríamos buscar un lugar cercano a las dos ciudades. Chicomostoc, si no mal me parece, es una ciudad ya reconocida, y a partir de ahí podríamos buscar hacia dónde estaba. Y bueno, ¿qué actividad se desempeñaban antes de llegar al centro? Porque cuando hablamos de mexicas, lo primero que decimos, tribu guerrera, tribu principal, tenían comercio, tenían guerra, tenían religión, sí, pero no a tal punto como hemos visto en otras religiones. ¿Por qué? Porque cuando salen de esta zona son cazadores, son nómadas y bastante bélicos, amigos míos. De ahí es que se ganan una cierta reputación ante los demás reinos, ante los demás tribus, como son Azcapotzalco, como son demás lugares, que los tachan de bárbaros, los tienen incluso un poquito alejados de las demás tribus, los tienen los tienen marginados incluso. Y bueno, este señor Tenoch, como ya les dije, será el principal hasta que se da paso de la teocracia a lo que será el linaje real de Tenochtitlan. Y este rompimiento será con el señor Acamapixtli. ¿Quién era Acamapixtli, amigos míos? Pues bueno, aquí vámonos de corrido, amigo Ángel. Vámonos realmente paso por paso. Hay que tener cuidado con lo que decimos, porque empezaremos a ver todo el linaje real que, amigos míos, va a conectar incluso con lugares como Nezahualcóyotl, va a conectar con lugares
más alejados y con muchos gobernantes que sus nombres son sonados, otros que no son tan sonados, pero tuvieron bastante importancia. Y hay que ir viendo un poquito rápido, un poquito sin caer en cada uno, porque realmente podemos hacer un capítulo de cada uno. Pero aquí estamos buscando ver cómo era Tenochtitlan. Así que empecemos a ver este linaje real. Pero un momento, Irving, hay una cosa que tenemos que saber antes de pasar con los descendientes de este importante personaje, y es que este personaje habló personalmente con Tezosomo, que era el Tlatoani de Azcapotzalco, y hacen un pequeño trato, o sea, en sentido de que los dejan expandirse en sus construcciones, expandir su ciudad, a cambio de ser los mercenarios y cazadores de Azcapotzalco, y así tener una defensa contra las demás ciudades que estaban en su momento. Esto también provoca de que los aztecas o los mexicas comiencen a pagar tributos. Pero gracias a esto inicia como la pequeña gran expansión que va a tener Tenochtitlan en el futuro. Así es, amigos míos, y es que esto es parte de lo que les decíamos. Los mexicas eran considerados por muchos pueblo bárbaro, y a tal punto que es este mismo Tezosomoc quien se dice que los envía a los tulares, y será en estos mismos tulares que Tenoch, alrededor del año 1325, si no mal recuerdo, amigos, va a fundar la ciudad de México Tenochtitlan, y serán sus mismos, digamos, sus allegados, sus súbditos, quienes decidirán llamarse a sí mismos como mexicas o como tenochcas. Y esta ciudad de México Tenochtitlan, ya formada, ya inaugurada, va a tener una ciudad gemela, la ciudad de México Tlatelolco, cuyo gentilicio de su población será Tlatelolcas. Así que tendremos tres grandes ciudades en el centro. México Tenochtitlan. Exactamente, pero un momento. Antes de que nazca Tlatelolco, aún tenemos que hablar sobre la pequeña expansión de Tenochtitlan, porque ya fue en un cierto momento donde aparece esta ciudad gemela de Tenochtitlan, que es Tlatelolco. Ahora sí, continúa. Así es. Y bueno, a partir de esas tres ciudades, a partir de estos años, como ya les dije, va a llegar una persona llamada Acamapichtli, quien será el primer Huetlatoani de los mexicas. Hue con H y con U, no con W, amigos. Y bueno, él será principalmente el que afiance todas estas alianzas del Tlacedundio de construir, y quien dé capital a los tepanecas de Azcapotzalco, ayudándolos también en su conquista sobre todo lo que es el sur de la actual Ciudad de México. Y bueno, vamos a ver un poquito su linaje. Acamapichtli, cuya fecha de nacimiento será alrededor del 1355, tendrá una gran descendencia muy importante. Recuerden que durante ese tiempo muchos de los gobernantes practicaban la poligamia, que es tener varias esposas, varias esposas durante sus mandatos. Y no solamente eso, tendrán gran infinidad de hijos, muchos que serán principales. En el caso de Acamapichtli, tuvo 5 reconocidos, de los que sabemos realmente. El primero, y aquí amigos míos verán todavía cómo influía la religión incluso en los nombres de los hijos. Su primer hijo, Huitzilihuitli, que bueno, este hijo será el segundo gobernante el segundo tlatoani de la ciudad de México Tenochtitlan.
Él va a gobernar del 1391 a 1415. Huitzilihuitli también es antecesor en el trono, su antecesor en el trono mexica, y como ya dije, fue Acamapistli. Y de Huitzilihuitli tenemos que en sus crónicas se le apreciaba, se le elogiaba por ser de un corazón mancebo, de corazón noble, apacible, de buenas costumbres. Es decir, siguió los pasos de su padre. Seguir estas alianzas, tener un momento de paz para su propio pueblo y comenzar lo que será el Imperio Mexica. Otro de los hijos de este gran señor llamado Acamapistli será su hijo Itzcoatl. Itzcoatl es el segundo más importante, o incluso el más importante de los hijos, pues él será, a diferencia de su hermano, el cuarto Tlatoani. Pero también va a ser sacerdote y un gran reformador religioso. Él va a derrotar a los tepanecas de Azcapotzalco. Va a ser el primer Tlatoani y, bueno, dependiendo de las crónicas que encuentren, dirán que tuvo una hija que será entregada al gobierno de Tezosomo, o que tendrá desposará a una hija de Tezosomo, señor de Azcapotzalco. Así que otro dato sobre este gran personaje, claro, fue cómo se logró independizar de los Azcapotzalcos. Recordemos que ellos eran súbditos de Azcapotzalco, los tenochtitlanos. Entonces, en su forma de construcción también tenía que haber un acueducto para transportar agua potable a su pueblo. Entonces, cuando se está haciendo este acueducto justamente en el cerro de Chapultepec, a los Azcapotzalcos no les agradó la idea y comenzaron a haber fricción. Y como los tenochtitlanos ya tenían ganas de independizarse, inició una pequeña batalla, digamos entre comillas pequeña, porque fue una gran batalla y muy sangrienta, donde obviamente fue el ganador Tenochtitlán. Además, antes de que sucediera esto, ya estaba en progreso, digámoslo así, una pequeña separación de los tenochtitlanos, el cual ya no querían, bueno, una parte ya no quería seguir parte de, aferrados a Azcapotzalco y ya querían su libertad, y hubo otra parte donde querían tener más conocimiento, más poder, pero apoyados con Azcapotzalco. Y es en este momento donde nace Tlatelolco, la ciudad gemela. Pero a comparación de Tenochtitlán, ellos se dedican más al comercio. Un comercio que se va a comenzar a expandir y a mostrar su poderío a sus alrededores. Mientras que en Tenochtitlán se comienza a crecer lo que es la forma guerrera, o sea, las tradiciones militares y aparte la política. Y aquí va a haber fricción entre estas tres ciudades, donde poco a poco veremos que Azcapotzalco se va haciendo más pequeño a comparación de estas dos ciudades mexicanas. Así es, amigos míos. Con este hijo de Acamapistli, con el gran Itzcoatl, ¿será que empieza a tomar más fuerza el imperio mexica? ¿Será que el imperio Azcapotzalca empieza a perder fuerza precisamente por esto mismo? Y que nacerá también la grandeza del pueblo Tlatelolco, cuyo incluso si lo buscamos, una de sus cosas más representativas era el comercio y su mercado, su tianguis. Hablando de este tianguis, hay una historia curiosa. ¿Por qué? Porque existe un Tlatoani de Tlatelolco, el cual supuestamente fue asesinado por uno de Tenochtitlán.
y hasta hay un mural donde se representa que él había caído, que había muerto. Pero realmente este personaje siguió vivo, que es Cuitlatoa. Este sigue vivo, o sea, aunque Tenochtitlan diga que lo asesinaron y todo esto, este sigue vivo y consigue algo histórico, y que es por eso que lo que tú dices, el tianguis, consigue que el tianguis que había en Azcapotzalco, el más grande de esa época, se pasara a Tlatelolco, y Tlatelolco se convirtiera en el punto económico más fuerte de la zona. Así es, amigos míos. Y bueno, siguiendo este linaje, vamos a encontrar otros 3 hijos de Acamapixtli. Sin embargo, estos, a lo que encontramos, no llegaron a ocupar el trono, no llegaron a ocupar el puesto de Huitlacoani y siguieron siendo príncipes mexicas. Uno de ellos es Coatlecoatl, otro será Tlatolcuaca y Matlalxóchitl. Así que bueno, como les dije anteriormente, aquí se ve reflejado también cómo seguía influyendo la religiosidad en el nombre de 4 de sus hijos principales. Huitzilihuitl, ¿a qué nos suena? Un poquito a Huitzilin, a Huitzil, que son los colibríes, o Huitzilopochtli, colibrizuro. Itzcoatl, que por sí mismo es el nombre de una diosa. Coatlecoatl, un poquito sonado también, y Tlatolcuaca. Ahí es donde se ve un poquito más reflejado en los nombres, a lo mejor una especie de religiosidad. Y bueno, ahora vámonos un poquito con sus hijos, con sus nietos. Porque este señor precisamente fue nieto de 4 de los que más hemos hablado. Uno de ellos es Tezosomoc. Este no es el mismo que estuvo anteriormente, este es otro. Precisamente va a ser el 4º gobernante de Tenochtitlan. Y anteriormente también encontramos que se llamaba Tezosomoc-Tzin. Es de ahí que se ve la diferencia del Tezosomoc que hablamos anteriormente, que es el principal en Azcapotzalco, es quien nos envía los polares y es quien después perderá fuerzas. Este es un Tezosomoc diferente. Sin embargo, su nombre está asociado mucho con él. Incluso se llega a dar a veces confusiones. Y es aquí donde les digo, amigos míos, vamos a tener que hablar con mucha precisión. Otro de ellos, amigos míos, va a ser el señor Tlacaelel. Este es gran sonado por ser guerrero, por ser economista, por ser estadista y reformador religioso mexicano. Este señor era un todo en uno. Y bueno, él se va a desempeñar en el cargo de consejero de gobierno. Él no va a ser completamente un Huitzlacoani, va a ser un consejero, un sumo sacerdote, asesor y precisamente consejero de varios tlatoanis. Este señor va a estar muy metido por varios tiempo en la política de esos momentos. ¿Qué reformas hizo? ¿Por qué les digo que era este señor tan importante? Pues bueno, tenemos identificado a Tlacaelel como un sabio consejero del señor Itzcoatl. Es decir, era consejero de su propio familiar, de su propio tío, si no mal recuerdo. Y él es quien introduce una nueva visión histórica y religiosa de Tenochtitlan. Es decir, él va a ser el primero que nos cambie la historia de cómo llegaron ahí, incluso que nos llegue a reivindicar, para fomentar una grandeza de Pueblo del Sol. ¿Por qué? Porque al momento de formar un imperio, amigos míos, tiene más importancia, tiene más peso un imperio que dice venir, descender de un sol, descender de un dios, ser la raza superior, a ser el pueblo bárbaro, el pueblo oprimido, el pueblo que mandaron a los tulares, a ser los mercenarios.
De hecho, hay un dato interesante con este personaje. Tú dices que es que fue como que el jefe de gobierno, pero recordemos que hubo una época donde Tenochtitlan implementó algo que muy pocos hacían y que ya se estaba haciendo cada vez más famoso en esa época, que era la implementación de dos Tlatoani. Un Tlatoani que se buscaba como un rey, como un emperador, o sea, cuestiones políticas, y otro en cuestiones religiosas. O sea, ya había un momento que Tenochtitlan era comandado por dos gobiernos, o sea, dos Tlatoani, y cada uno iba a su ritmo. Así es, y es precisamente basado en esto que les digo que se da el rompimiento de la teocracia para tener realmente un gobierno como tal, un gobierno como lo conocemos hoy en día, que se ha separado iglesia de Estado. Es decir, ¿eran muy unidos sus dos platones? Sí, sí lo eran, hay que decirlo. Sin embargo, uno se encargaba completamente del pueblo, completamente de las alianzas, completamente del comercio, y el otro se dirigía a lo religioso, a las reformas, a los sacrificios, a los eventos, que en este caso serían como sus eventos de sus días festivos y todo este tipo de cosas. Es por eso que se da el rompimiento anterior, que pasamos de tener un Tenoch que era el sumo sacerdote y por lo tanto el dirigente de los aztecas en ese momento, a tener un Acamapistli, que será el primer Huaytlacoan. Y bueno, otro de sus hijos muy importantes, y aquí es donde empezamos a ver la importancia gigantesca que tuvo este linaje, es con Moctezuma Ilhuicamina. No hay que confundir con su nieto, si no mal recuerdo, o bisnieto, que será Moctezuma Xocoyotzin. ¿Por qué? Porque Moctezuma Ilhuicamina va a ser el quinto Huitlacoani, va a ser hijo de Huitzilihuitli, y en 1417 será cuando asuma el mando del ejército, el cual tendrá grandes batallas, grandes ganancias, y será quien dé el reinado de su medio hermano a Chimalpopoca y su tío Itzcuatl. ¿Qué quiere decirnos esto? Que con Moctezuma y Ilhuicamina al frente del ejército le van a poder conseguir incluso un reinado prácticamente a su hermano y a su hijo. Van a expandir sus fronteras. Y bueno, precisamente nombrando ese mismo Chimalpopoca, otro nieto de Acamapistli. Un dato interesante también sobre Moctezuma es que con él se encontrará lo que son las fases. Recordemos que en cualquier religión, con los centrales, es que existen 5 etapas. Nosotros los vimos, por ejemplo, con Teotihuacán, que es con la leyenda de los 5 soles, que fueron 4 final quedaba uno gobernante. Se decía esto porque se decía que estos 4 seres que no se quedaban directamente con la gloria, se convirtieran en los postes que iban a equilibrar, digámoslo así, la balanza, y el sol representaría la unión de esos 4 postes para mantener un equilibrio. Algo interesante aquí fue con la construcción de el Templo Mayor, el cual está diseñado con 5 etapas, representando esto. Y lo que ahí tengo con la confusión, porque y cuentan la historia porque solamente cuentan Moctezuma. Así fue con este Moctezuma donde se termina el Templo Mayor, sus 5 etapas, o fue con el Moctezuma que nosotros conocemos. Ok. Mira, si no mal recuerdo, el Templo Mayor será terminado con Moctezuma Xocoyotzin. Por eso era también muy querido.
¿Por qué? Porque generalmente cuando incluso llegan a tener los nombres de sus mismos padres que fueron gobernantes, es cuando se crean una especie de juniors, una especie de gobernantes más apagados, que no tienen tantos logros y que el pueblo no los quiere tanto. Sin embargo, en el caso de Moctezuma Xocoyotzin, hasta antes de recibir a los españoles, era un gobernante muy querido por su propia gente. Sin embargo, a sus, digamos, a los pueblos que tenían sometidos, obviamente no era del agrado completo. Y bueno, regresando a los nietos. Chimalpopoca, el escudo humeante. Él va a ser también precisamente Huetlatoani, ya de México Tenochtitlan completamente, sucesor y de lo que deja Huitzilopochtli. Como ya les dije, será precisamente su hermano Moctezuma Ilhuilcamina quien le dé un reinado a él y a su tío Itzcoatl. ¿Qué fue lo que hizo? ¿Por qué es tan importante Chimalpopoca? Pues bueno, nuestras mayorías de fuentes, amigos míos, señalan que Chimalpopoca, hermano de Moctezuma Xocoyotzin, era, de entrada era de diferente madre. Es decir, era medio hermano únicamente. Y siguiendo el patrón, es que él no hubiera tenido gobierno hasta que le consiguen su hermano gobierno a Chimalpopoca. ¿Qué hizo? ¿Qué fue como tal? Pues bueno, esto es precisamente que ya se va a conectar otra vez con los Azcapotzalcas. ¿Por qué? Una vez, digamos, que está perdiendo fuerza el gobierno de Azcapotzalco, es que se viene un bloqueo. ¿Con qué? Con traición misma desde adentro de Tenochtitlan hacia favor de los Azcapotzalcas. Y va a ser precisamente aquí donde muera Chimalpopoca, defendiendo a su pueblo, defendiendo a su pueblo de este bloqueo, quedando así su pueblo sin un gobierno, sin rey, y será después abordado por su primo Tezozomoc. Otro de estos nietos era Matlaltzihuatzin, también conocido como Pluma de Colibrí. Él fue uno más de los tlatoanis mexicas. Hay fuentes que dicen que fue hermano de Itzcoatl, otros que fue hijo de Itzcoatl. Sin embargo, por las notas que conseguimos nosotros, lo tenemos como nieto de Acamapixtli, por lo tanto, hijo de Itzcoatl. ¿Qué fue ¿Qué fue de sus demás hermanos? Pues bueno, seguirán siendo Huetzlatoanis, entre ellos Atzalcoatl, Huehuezaca, Xiconoco, Tzitlalcoatl, Axicillotl, Cuauhtzimitzin y Teotlatlatlahuaqui. Así es, amigos, así se llamaba el nombre. Esta vez me salió la primera. Teotlatlatlahuaqui. Todos ellos príncipes, todos ellos gobernantes, todos ellos estuvieron dentro de la élite. Y serán ellos quien den paso a los bisnietos. Perdón por interrumpir esa parte. Gracias, amigo. Durante toda esta época donde recordemos que cuando consiguen Tenochtitlan
Bueno, sí, Tenochtitlan consigue la independencia y Tlatelolco consigue el tianguis, bueno, o el mercado de Azcapotzalco. Estas dos ciudades crecen de manera increíble. O sea, su nivel de crecimiento fue demasiado rápido y demasiado grande. Recordemos que con los que tú acabas de decir, Moctezuma fue parte de uno de los que expandieron las tierras. Y si no me equivoco, él también fue uno de los que inició la Triple Alianza con Texcoco y Tacuba. Sí, sí, fue una parte que se me olvidó mencionarla. Él es el Moctezuma más mencionado precisamente debido a la alianza que forma para que el imperio empiece a crecer. Exactamente. Pero hubo un pequeño problema. Recordemos que el Tlatelolco apoyaba a los Azcapotzalcos. Entonces comenzó también una rivalidad entre tenochtitlanos, bueno, de Tenochtitlan y Tlatelolco. Y esto acaba de una manera muy fuerte. Hay otra guerra donde también hay muchos muertos y todo eso, y termina con la derrota de Tlatelolco. Y es ahí donde vemos a un Tenochtitlan en su máximo esplendor, porque ya no estamos diciendo que era un lugar político, ya no son mercenarios, era... incluso ellos son los que están gobernando en este momento. Ajá. Y bueno, exactamente, ya estamos viendo un Tenochtitlan político, militar y económico, que una triple potencia demasiado grande para la época, que obviamente le iba a traer más enemigos y que a la larga le iban a causar problemas, como lo veremos en la conquista. Así es. Y bueno, este momento del imperio fuerte lo veremos a partir de los bisnietos, porque aquí vienen los pesados, iniciando por Ahuizotl. Este nombre es muy conocido, amigo Ángel. ¿Dónde lo hemos escuchado anteriormente, Ahuizotl? Ayúdame a refrescar la memoria. Pues bueno, no sé si recuerdan, amigos míos, un periódico de hace más de 100 años, conocido como el Ahuizotl, el hijo del Ahuizote, el nieto, bisnieto y tataranieto del Ahuizotl. Este periódico formado por los hermanos Flores Magón retomará el nombre de este gobernante mexica, pero no solamente gobernante. El señor Ahuizotl fue militar, fue religioso, fue el octavo Huitlacuani de los mexicas. ¿Qué fue lo que hizo este señor? Pues bueno, de los principales en ampliar el territorio hacia el este, hacia el oeste y hacia el sur de lo que en ese momento tenían de extensión. Tanto así que el imperio azteca, el imperio mexica, logra su máxima extensión hasta abarcar el centro y parte del sur del actual México y norte de lo que hoy en día es Guatemala. Incluso llega hasta Nicaragua. Nicaragua, que al estudiar un poquito su nombre, encontramos que realmente era Nicanagua, donde termina el Anáhuac. Otro de los bisnietos de Acamapixtli será el señor Nezahualcóyotl. Así es, nuestro gran poeta, nuestro gran pensador, monarca de la ciudad-estado de Texcoco en el antiguo México, convertido en el principal aliado militar, político de los mexicas, y es aquí donde vemos el porqué. Bisnieto del primer Tlatoani, con bastante, digamos, cercanía a sus hermanos Ahuizotl, Axayácatl,
Nezahualcóyotl, a Tizoc, perdón, y demás. Pues bueno, este señor, su nombre lo precede, su nombre lo presenta solo. Y lo que podemos rescatar de nuevo es una historia, amigos míos, que me encontré estudiando un poco sobre la gran Tenochtitlan, que ellos precisamente buscaban seguir construyendo acueductos, seguir construyendo la manera de conseguir agua dulce y agua salada separada. Y bueno, será precisamente, no recuerdo, durante su juventud, que Nezahualcóyotl en su ciudad-estado va a ser siendo buscado por asesinato de una persona. Y buscando refugiarse vendrá a la ciudad de Tenochtitlan, México Tenochtitlan, para poder esconderse un tiempo. Sin embargo, sus familiares, porque al final de cuentas eran esos familiares los que estaban en el gobierno, le pedirán que, siendo él una especie de arquitecto antiguo, empiece a formar este dique para separar agua dulce de agua salada. Recordemos que estamos sobre el lago de Texcoco, el cual en la parte norte es demasiado salitrosa el agua. Tenemos aquí cerca lo que es parte de incluso de las Américas en Ecatepec, que el salitre se come todo. Cerca de la Casa de Morelos, Puente de Fierro, toda esa zona salitrosa, y la zona sur digamos como del centro hacia el sur del Estado de México, de la Ciudad de México, perdón, que el lago empieza a ser un poquito más dulce, incluso nos llega agua desde allá. Se le encomendará a Nezahualcóyotl este acueducto y este dique para separar las aguas, y si bien él no lo va a construir por manos propias, será quien lo diseñe y será el arquitecto de este gran proyecto, dejando así ver que dejaron de ser un pueblo bárbaro hace mucho. Otro más, como ya les dije, será Axayácatl, fue Tlatoani Mexica, sucesor de Moctezuma I, o sea, Moctezuma Ilhuilcamina. Y, amigos míos, aquí es donde tengo una pequeña duda. Claro que sí. Mi pequeña duda era si fue también Nezahualcóyotl el que también manda a crear el primer canal o el primer drenaje, pero que ya es... Así es. Claro. Sí, fue Nezahualcóyotl. Este señor, fíjate, fue político, fue militar, fue poeta, fue arquitecto, fue incluso pintor. El señor era una maravilla y tenía bastante conocimiento, era un erudito completamente. Tiene muchas construcciones, incluso se ha llegado a rumorear por ahí de que lo que era el camino que ahora se conoce como el camino real que conectaba con la Ciudad de México, que pasaba a través de Ecatepec, frente a lo que hoy es Casa de Morelos, y conectaba sobre esa avenida, amigos míos, si alguna vez han venido a Ecatepec y la han visto, ese camino real, ese acueducto, ese paredón que vemos a un lado todo destrozado, fue inicialmente diseñado y mandado a construir por Nezahualcóyotl. Sin embargo, se ha ido perdiendo información, se ha ido perdiendo importancia incluso, y con el virreinato de la Nueva España es donde se le da un poquito menos importancia. Pero este señor construyó caminos, mandó construir acueductos, diques, canales, de todo, tanto para tener un buen gobierno como para que su pueblo estuviera bien. Esos señores, amigos míos, eran los gobernantes que realmente saben qué están haciendo, que realmente se preocupan por su pueblo y que hace muchísimos años que no se dan en México ni en el mundo. Axayácatl fue uno más de los tlatoanis mexicas. Él fue sucesor de Moctezuma I, y es aquí, amigos míos, donde debo de pedir disculpas, porque había dicho que Moctezuma II, Moctezuma Xocoyotzin, era hijo de Moctezuma Ilhuilcamina. Sin embargo, no, hubo una pequeña confusión por los nombres. Moctezuma Xocoyotzin va a ser hijo de Axayácatl. Su nombre de Axayácatl se relaciona como
con el concepto de máscara de agua, o también conocido como se relaciona con un insecto lacustre, este, cuyos huevecillos se preparan como un alimento antiguamente muy común en el Valle de México. Sin embargo, debido a su origen, debido a su realeza, digamos que es significativo de la máscara de agua. Bueno, ¿qué hizo Axayácatl? Pues durante su campaña se siguió conquistando territorios, se siguió expandiendo notablemente la triple alianza que retoma de su hermano, no, que retoma de Moctezuma Ilhuicamina. Sí, pero recordemos una cosa, Sí, que a través de estos tiempos que tú dices de la Triple Alianza, nunca, o casi nunca, fueron los mismos. O sea, siempre había pequeños cambios en la Triple Alianza. así es. A cada rato había cambios, a cada rato eran diferentes alianzas. ¿Por qué? Porque aquí es donde se logra un sometimiento de Tlatelolco. Es decir, ellos ya no formaban parte de la alianza, ya eran sometidos. Y también hay que destacar que sufre la primera gran derrota mexica. ¿Ante quiénes? Ante el Imperio Taraz. En este momento contaban con 19 años al momento de ser nombrado. Contaba él con 19 años al momento de ser nombrado Tlatuani, una edad muy corta, si me preguntan a mí. Sin embargo, ante la Triple Alianza dio muy buenos resultados. Desgraciadamente le tocaba lo de perder ante los tarascos, que será un pueblo del que hablaremos más adelante, principalmente mencionando a una persona específica en ese capítulo. Bueno, uno más de sus bisnietos de Acamapixtli fue el señor Tizoc, o también conocido como Tizoc Chalchihuitlacoan, séptimo Huitlacoani de los mexicas, sucesor de Axayácatl, y él estaba especialmente dedicado a la vida religiosa. Y aquí es donde empieza a meter un poquito, porque él no se dedicaba al éxito de expansión militar. Es decir, durante su tiempo fue que hay un poquito más de religiosidad, y durante el cual encontré que me parece que se lleva a cabo una etapa más de la construcción de Templo Mayor. ¿Qué fue lo más importante de Tizoc? Pues precisamente, como les digo, lo de Templo Mayor, pues es alrededor del 1487, donde están a punto de terminar con él en el cargo y desarrollan un primer sistema de correos del imperio. Aquí es donde empezará a haber intercambio con más ciudades. Que un dato interesante sobre este tipo de correos y mensajerías principalmente es que, a diferencia de los europeos que ya en esa época utilizaban caballos para transportar la información y datos importantes, los antiguos mesoamericanos lo que hacían era tener corredores, literalmente. Así es. Estas personas estaban cada cierta distancia, llegaban a ese lugar, pasaban la información al otro corredor, y así se iban hasta llegar hasta la ciudad o hasta donde era el destino de la carta. Era recibido, era contestado y tenía que ser el mismo procedimiento para llegar hasta el otro lado. Y es muy interesante porque estas personas tenían capacidades de velocistas, grandes velocistas, y aparte de que sabían la jungla. Porque Eran recordamos, prácticamente maratonistas, eran de alto rendimiento. Este sistema de correos, como dice mi compañero Ángel, era personas prácticamente corriendo, llevando información, llevando incluso alimentos en algunas ocasiones. Se cuenta la historia de que Moctezuma a cada rato comía pescado, comía mojar.
pero no de río, de mar, comía mariscos. ¿Cómo llegaban hasta allá si él vivía ahí, en el centro de México? Pues a través de todo este sistema de correos que tenían hasta las zonas costeras del país. Incluso hoy en día sigue una gran carrera, una gran tradición llamada la carrera de, no recuerdo si era la carrera del pescado o, sí, me parece que sí era la carrera del pescado. Esta carrera consiste de varias etapas, varios corredores, prácticamente equipos de corredores que van desde la costa de Veracruz, pasando todo México hasta el centro, y entre ellos pasando incluso por Teotihuacán y demás zonas. Esta carrera incluso llega a llevar días, semanas, casi meses, me parece. Y bueno, entre los bisnietos, cabe mencionar que fueron demasiados. Estos 4 amigos míos, Ahuizotl, Nezahualcóyotl, Tlaxayacatl y Tizoc, son los más importantes, los que más relevancia tuvieron. Sin embargo, se conoce que pudo haber tenido al menos una docena o veintena de bisnietos. Así que, ¿por qué no nos vamos ahora un poquito con los que vendrían siendo tataranietos? Y principalmente enfocarnos con una persona muy especial llamada Moctezuma Xocoyotzin. Amigo Ángel, ¿algo que nos puedas comentar acerca de Moctezuma Xocoyotzin? Pues digamos que este personaje era muy, ¿cómo decirlo? Tenía costumbres muy interesantes, muy egocéntricas, digamos así, porque se cuenta que le gustaban las fiestas, que fue una de las principales cosas que los sacerdotes mismos aztecas tenían en duda con con el gobierno de este Tlatoani. Y como me lo acabas de confirmar hace poco tiempo, fue uno de los que lograron terminar el Templo Mayor. La quinta etapa, por cierto, del Templo Mayor, que ya conformaba la terminación de este templo. Eh, y además, este Tlatoani es uno de los que protagonizan uno de los eventos que cambiaría a México, literalmente, en cuestión de que fue la primera comunicación entre dos líderes importantes, digámoslo así, que en este caso fue Hernán Cortés con Moctezuma. Así es, amigos míos. Y va a ser la persona con la que cerremos el día de hoy. Recuerden que nuestra historia es bastante extensa, bastante grande, y toda esta relevancia de Moctezuma Xocoyotzin en la conquista se verá reflejada en el siguiente capítulo, donde les estaremos hablando de la conquista, de la caída y principalmente de todas esas batallas. Estaremos hablando desde Cuauhtémoc, que estaremos hablando de todos los lugares que se quemaron, destruyeron y demás. Pero bueno, para terminar el día de hoy y no dejarlos tan picados, amigos míos, vamos a hablar de Moctezuma Xocoyotzin, principalmente su inicio. Moctezuma II o Moctezuma Xocoyotzin fue el último Huaytlatoani de Tenochtitlan. ¿Por qué decimos que fue el último como tal? Pues bueno, después de él viene toda la conquista, viene esa guerra interminable, y realmente sus sucesores, y hago comillas para los que nos estén escuchando en Spotify o en Anchor, serán Cuitláhuac, será Cuauhtémoc. Sin embargo, estos serán los jefes militares principales. No van a ser los Huaytlatoani. ¿Por qué? Porque no van a tener todas estas ceremonias, todos esos procesos debidos. Estarán enfocados a defender a su nación y a defender a su pueblo. Bueno, Moctezuma Xocoyotzin realmente está mal mencionado. Se tiene relatos de que realmente era conocido como Huaytlatoani Moctezuma.
es decir, Mote, Cuj, Soma. Sin embargo, en esta españolización es donde se llega a decir que es Moctezuma o Montecuzuma, y habrá variaciones de su nombre, especialmente porque aquí es ya donde entran españoles, donde entran otras tribus que a lo mejor le ponían algún sobrenombre y demás. Rey de los mexicas, Huetlatoani, de 1502 a 1520. Se le consideró incluso como un autoritario supersticioso. Y de esto se tiene bien relato, especialmente de lo supersticioso. Pues hubo una infinidad de cosas que él relacionó con la caída. Y no solamente porque ya venían los españoles o porque ya viera que estaban haciendo alianzas. Realmente él se enteró que venían los españoles desde que vieron los barcos antes de atracar. Esta red de correos, esta red de información le llegó desde antes que llegara. Él sabía qué estaba pasando. Sin embargo, hubo otros eventos, digamos, singulares que van a dejar señal de que algo va a pasar en México. Es decir, el señor era muy supersticioso y todo lo que estuvo pasando durante ese tiempo lo tomó como un mal presagio. Y bueno, realmente yo creo que él mismo fue el que se enajenó y siguió pensando que algo iba a pasar, haciendo que esta conquista fuera aún más fácil. Y bueno, amigos míos, por el día de hoy terminamos. Veremos un poquito más de cómo estuvo participando Montezuma, Montecuzuma o Moctezuma en la conquista de México en el siguiente capítulo. Y bueno, sin más que decir, amigo Ángel, logramos lo cumplido por el día de hoy. Hablar sobre la cultura, hablar sobre la religiosidad, hablar sobre el mito de la gran Tenochtitlan, darle información y develar el secreto de esta serpiente en el nopal. ¿Algo que nos quieras aportar, amigo mío? Un cierre, una conclusión. Pues, ¿qué más decirles? Que esperen hasta el siguiente video, porque realmente es una historia muy extensa. Como hemos visto a duras penas en a este duras momento, penas y muy rápido, realmente. No nos involucramos en la vida de cada uno. Podríamos decir que es apenas es la punta del iceberg, o el 25% de toda la historia, porque es muy extensa. O sea, estamos diciendo de las historias de cada Tlatoani, estamos hablando de la historia de las guerras, que cómo nació el hermano gemelo de Tenochtitlan, cómo fue reconquistado por ellos. Así es, amigos míos. Y si es que hay alguno de estos temas que les interesó, que les dimos la espinita y que les gustaría que tratáramos en un capítulo aparte, háganoslo saber mediante un comentario aquí abajito o mediante un mensaje a nuestra cuenta de red.privada.podcast en Instagram. Por el día de hoy ha sido todo, amigos míos. Un gran capítulo, muy largo, muy extenso, pero también muy sabroso, muy bueno de hablar. Como siempre, amigos míos, yo estuve con la gran fortuna de hablarles a ustedes de historia un día más, de compartirles los conocimientos que tenemos y de descubrir con ustedes un poquito más la historia de nuestro México. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como red.privada.podcast. Pueden seguirnos en todas las plataformas de podcast como Red Privada. Aquí estamos cada domingo alrededor del mediodía como Red Privada, estrenando capítulo nuevo, esperándonos a que todos se conecten, amigos míos. Y bueno, por el día de hoy ha sido todo. Recuerden seguirme como Irving-RVS-CRZ en Instagram. Amigo Ángel como Ángel Esquivel, ya me lo aprendí. Y síganos en el siguiente capítulo de Tenochtitlan 2, La Caída. Y les tendremos una gran sorpresa. Así que hasta la próxima, amigos míos, y nos vemos la siguiente semana. Bye.